Aquí no venimos principalmente para escuchar a alguien, sino que lo suyo es que tengamos que venir a trabajar, ¿no? Porque aquí lo que decimos que reunión pone de estudio y oración, pero la idea y en la medida que vamos viendo en estos últimos días es que sea más de oración que de otra cosa, ¿eh? Entonces, esa es la parte importante. En los últimos tiempos, y si os acordáis, hace un par de semanas yo tenía que compartir aquí y estábamos hablando del ayuno y de la oración, que eran dos cosas que van muy, muy ligadas y que muchas veces desconocemos completamente, porque nos pensamos que es una cosa, pero no podemos ni imaginar que Dios, cuando yo estoy buscando al Señor y ayuno y quiero pasar tiempo con el Señor, y orar por diferentes situaciones, en el que primero que trabaja es conmigo, y el que va librándome de cosas, desatando cosas y tal, es conmigo mismo, ¿no? Y el efecto primero es conmigo, ¿no? Y como también se anunció, queríamos que este tiempo, enfocado en todos estos tiempos que tenemos por delante, estuvieran bañados y sobre todo sostenidos por lo que es la oración. Entonces, la primera oración que tenemos que hacer hoy es que Jordi no se alargue mucho y tengamos que tener mucho tiempo para orar, que es lo bueno, ¿no? Y cuando nos ponemos delante del Señor, y le buscamos, tenemos que ser conscientes de que entramos en un momento de una relación muy estrecha y muy especial. Y dudo mucho que cuando nosotros llegamos a entrar y a experimentar esa relación tan directa con el Señor, tanto que lo podemos sentir a nuestro lado, que parece que en vez de orar estamos hablando con Él, y al final eso es a lo que tenemos que aspirar, porque cuando más entremos en la dinámica del orar y el de ayunar, nos vamos a dar cuenta, y es algo que nosotros en casa estamos hablando, ya de hace tiempo estamos viendo, que hasta tu forma de orar va a cambiar, completamente. Vamos a entrar en una dinámica que las palabras no van a salir solas, parece que tenemos al Señor al lado, hablando con Él, que le miramos, que nos contesta, y entramos en una relación completamente distinta, más de padre a hijo, que no, y no digo que esté mal, de esos momentos que entramos en una suprema reverencia. Yo siempre decía, no, tú, orar es hablar con tu padre, y yo decía, vale, y yo pensaba, entonces yo a mi padre le digo, escúchame, tal, le decía, ¿no? Yo digo, si yo a mi padre le hubiera ido y le hubiera dicho, papá, reverendísimo padre, quiero hablar con usted en esta tarde, atiéndame por favor, me hubiera dicho, anda chaval, vete por ahí, o me hubiera dicho, tú quieres algo y no sabes cómo meterme ahí en el bolsillo, ¿no? Es esa dinámica que tenemos que entrar, y en esta tarde me gustaría que viéramos algo muy pequeño sobre la oración y unas condiciones que deberíamos tener cada uno para que las oraciones funcionen. Pero, aunque parezca que lo que te voy a decir es que las oraciones tienen que funcionar por ti, no, las oraciones funcionan y se contestan y hay respuestas, hay grandes cosas porque quien lo hace es el Señor, no tú. Pero nosotros tenemos que considerar que habrá veces que no recibimos nada porque no pedimos bien. Y es muy triste tener una vida, entre comillas, de oración, pero completamente estéril. Y algo que me gustaría, ahora antes de empezar, es que recordando lo que vimos con el ayuno, decía que primeramente el ayuno nos desataba cosas a nosotros, ¿no? Desataba ligaduras, nos rompía ciertas cadenas que había en nosotros. Y yo os quiero decir antes de nada, la oración es para disfrutar. Es para disfrutarlo. Y os digo de verdad, dejar que el Señor os libere y no por hablar más de tú a tú con el Señor vamos a tener menos reverencia. La relación con el Señor tiene que ser muy estrecha y muy especial, y eso es a donde tenemos que ir a buscar nuestra vida. A mí me encanta ver a gente que parece que tiene al Señor delante, que se hablan y que les contesta. Y para esto no hay que ser pastor, ni diácono, ni ingeniero, ni catedrático, ni nada de nada.
Antes de empezar, solo deciros una cosa, yo lo aprendí y me maravillé con un chico con el que yo cuando tenía 19 o 20 años estuve un año viviendo con él. Este chico aprendió a leer porque le enseñaron las señoras de la iglesia con la Biblia. Apenas sabía escribir. Ahora, es el día de hoy y sigo diciendo, Señor, me encantaría tener la relación contigo que tenía él. Era increíble, increíble. Yo os digo que con 19 o 20 años estaba en la habitación, mi habitación daba al salón y yo abría un poquito y estaba, os lo digo, horas así mirando, diciendo, ¿dónde está con el que está hablando? Porque yo veía realmente que era una relación tan real que a mí me daba, entre comillas, no hay ninguna envidia sana, pero sí quería eso yo para mí. Y realmente te dabas cuenta cómo eso influye en nuestra vida como hermanos y en la relación con el Señor. Entonces hay un texto en Mateo 7, muy conocido, Mateo 7, 7 y 8, y lo conocemos de memoria, lo podríamos decir sin buscar la Biblia, pero ahí en medio hay algunas cosas escondidas que es bueno que nosotros veamos en esta tarde. Mateo 7, 7 y 8 habla de la oración y la regla de oro, y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y sigue diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que todos los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí cuando vemos esto, parece que aquí tenemos un cheque en blanco con el Señor. Y muchos decís, sí, lo parece, pero sabemos que no. Pero es que a veces vivimos como si tuviéramos un cheque en blanco con el Señor. A veces nos pensamos que el Señor es como la maquinita esta que le echamos moneditas, tiramos y nos tiene que dar el premio. No. Pero tenemos que pensar que esto lo tenemos que entender en el lugar que está escrito, recordar que está escrito dentro de lo que es el Sermón del Monte, un poquito antes nos está hablando también de lo que es la oración, de lo que es el ayuno, de lo que es estar cerca del Señor, pero parece que no hay límite, pero sí hay límites, sí hay límites. En el Salmo 66, 18, esto quiero ir rápido, dice que si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es más, no es que el Señor no te oiga, sí te oye, es que no te escucha. Es muy distinto, ¿eh? Yo puedo oír cosas, pero para escuchar tengo que prestar atención. Y el Señor decide voluntariamente no escucharte. ¿Pero por qué? Porque si leemos el principio del versículo, si yo tengo un pecado en mi vida, eso rompe mi relación con Dios y no hay manera de que Él me preste atención. Él sabe lo que le digo, pero no hay manera de relacionarnos los dos en ese momento. Pero fijaros que dice, pedid. ¿Quién tiene que pedir? Nosotros. Mira, ahora cuando digamos al final, bueno, hermanos, estamos despedidos, esto será como el patio del colegio. Oye, ¿cómo estás? Tal. Y aquí decimos, ¿quién tiene que pedir? ¿Quién tiene que pedir? Nosotros. Pero qué curioso, dice, pedid, ¿y qué? ¿Y quién tiene que dar? ¿Tú? Fijaros que al final te pides tú. ¿Por qué tenemos que pedir? Eso lo veremos. Porque somos los necesitados. Pero también dice el Señor que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Sí. Claro. Pedid vosotros
y si os dará, te lo tiene que dar otro. Alguien te lo da. Y luego dice, ¿buscar quién? ¿Quién tiene que buscar? ¿Y quién halla? El que busca. Aquí sí somos nosotros también los que encontramos. Pero luego vuelve a decir, llamar, ¿quién llama? Nosotros. ¿Y quién abre? Nosotros no. Nosotros tenemos que llamar, pero Él nos abre, no nosotros. Fijaros que lo único que hacemos por nosotros mismos es buscar y encontrarle, porque Él se deja encontrar. El buscar a Dios de una forma premeditada, si no hay nada que lo interrumpa, el Señor se deja encontrar. Pero en el momento que nosotros pedimos, que es lícito, Él es quien tiene que dar. Hay veces que queremos ir a buscar cosas de otros sitios que no vienen de parte del Señor porque parece que el Señor no nos lo va a dar. Pero luego dice, cuando nos dice también llamar, nosotros tenemos que llamar, pero quien abre la puerta es el Señor. Pero nuestra parte es pedir, es ponernos delante del Señor, abrir nuestro corazón y decir lo que hay, lo que necesitamos, aquello que perseguimos, aquello que nos gustaría ver, y de eso se encargará el Señor. Entonces, cuando yo oro, tengo una entro en una relación que pido, pero tengo que descansar en que Él va a responder. Y qué bueno es que los resultados los da el Señor, no tú. Y en el momento en que tú y yo buscamos obtener nuestros resultados por nuestra manera, nos perjudican más que nos ayudan. Pero tú tienes que pedir. A veces hay gente que dice, uy, no puedo ir por delante del Señor y pedir. Claro que tienes que pedir. Y claro que tienes que buscarle. Y claro que no solamente buscarle, sino que tienes que hallarle, tienes que encontrarle. Y claro que tienes que llamar, claro que tienes que intentar que la puerta que está cerrada para conseguir aquello que tú estás buscando y anhelando, esa puerta se abra. Pero tú tienes que hacerlo. Y aquí estábamos diciendo el otro día, cuando hablábamos del ayuno, que todos aquí deseamos... Todos deseamos ver a hijos nuestros, a maridos, a mujeres, a nietos, a vecinos, que conozcan al Señor. Pero ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has pedido que eso ocurra? Y muchos decimos muchas. ¿Y cuánto tiempo has estado pidiendo? Porque una de las razones por las que no pasa nada es porque pedimos muy poco. Y nosotros no tenemos espera. ¿Qué significa? Que cuando ya vemos que pasa un mes o dos, cuando llega, y no pasa nada, dejamos de orar. Porque nos cansamos, porque no vemos que haya un resultado. Pero al final, cuando tú pides, cuando tú buscas y cuando tú llamas y eres insistente con todo eso, estás mostrándole al Señor tu interés en el que eso ocurra o no ocurra. Él lo va a hacer en su voluntad, pero tú tienes que mostrar interés. En el momento que decíamos que el Señor cambia y transforma nuestra vida cuando nos acercamos a Él, esto tiene que cambiar en nosotros. Aquí deseo de todo corazón que un día, no porque seamos mejores ni más guapos ni sepamos más que nadie, tengamos que hacer una reunión extraordinaria de iglesia y decir, hermanos, mira, hemos visto este y este local, nos tenemos que ir porque es que aquí es que no hay forma de meterse. Pero no porque decir, mira que viene, cuánta gente viene, no, porque hay mucha gente que conoce al Señor. Eso es lo que hace falta. Pero ¿con cuánta insistencia lo haces?
¿Sabes? La Biblia, siempre vamos a este versículo, pero la Biblia tiene muchos versículos iguales a estos. A nosotros, a Sandra y a mí, hay una parte en la vida cristiana que nos apasiona. A mí principalmente, pero como Sandra es mi mujer y somos uno, pues también. A nosotros todo lo que tiene que ver con las misiones nos apasiona. Pero ¿sabéis qué dice el Salmo 2, versículo 8? Pídeme. ¿Quién pide? Yo, ¿no? Vosotros. ¿Y sabes cuál es la siguiente palabra? Dice el Señor, y te daré. Ostras. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú quieres, estás orando también, es bueno que lleguemos a ser también una iglesia misionera que por puertas abiertas, por gente que nos escriba, los niños lo están haciendo una vez al mes, estemos orando por gente que está sirviendo al Señor en otros sitios y nos involucremos. Dice, pídemelo. ¿Tú quieres que ese lugar conozca al Señor? Pídemelo. Y yo te lo voy a dar. El Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor, disfruta con Él, disfruta de su presencia. Y deleitarse no simplemente alegrarse, es disfrutar al máximo. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A mí me encanta este versículo, porque aquí no me dice, mira, arrodíllate, sufre, llora, tal, y yo te daré. Cuidado, que también es bueno arrodillarse y llorar por cosas que no están pasando, que nos hacen daño delante del Señor. Pero Él me está diciendo aquí, disfruta y yo te daré lo que hay en tu corazón. Otro versículo conocidísimo, Jeremías 33:3. Clama a mí, ¿quién tiene que clamar a mí? Tú y yo. Clama. Y clamar va más allá de pedir. Yo cuando pido puedo ser muy insistente, pero cuando clamo es como que no puedo más, necesito decir eso. Dice, clama a mí, ¿y qué dice luego? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjate que al pedir no solamente se nos da, no solamente cuando llamamos se nos abre, sino que también cuando clamamos al Señor tenemos una respuesta y aprendemos, y se nos enseña. Dios nos enseña cosas. Mirar, yo quiero compartir aquí para luego también dar gracias al Señor, pero aprovecho que aquí me va muy bien. Lo que hemos vivido o estamos viviendo, Sandra y yo con el tema de su madre, es para llorar, pero para llorar de dar gracias a Dios. Por todo lo que el Señor está haciendo en muchos lugares diferentes, de gente que ni se conoce ni sabe, y cómo el Señor está proveyendo para lo que necesitamos ahora, y más adelante se necesitará mucho más, pero estamos seguros de que lo va a volver a hacer. Y en medio de una situación que nos preocupa, Dios nos demuestra que yo tengo el control y yo me encargo. El otro día estaban hablando entre los hermanos de cómo hacer, de cómo pagar, de cómo hacer las cosas. Claro, hay hermanos que no conocen al Señor y se ponen más nerviosos, ¿no? Y hablábamos y decía, mira, hay una cosa que yo no tengo ninguna duda, ninguna, que es que el Señor va a proveer. No me digas cómo, pero no tengo ninguna duda, porque eso depende de Él. De lo que tengo dudas es de las actitudes de los demás, de cómo cojan la situación, de cómo se enfrenten, de cómo reaccionen. Eso es una cuestión de cada uno, pero del Señor no tengo ninguna duda. Ahora la pregunta es, si tú y yo tenemos dudas de que Dios nos va a responder y que Dios va a dar mucho más de lo que pensamos o imaginamos. Esa parte de Él te concederá las peticiones de tu corazón del Antiguo Testamento, si vamos al Nuevo, hay otro versículo igual. Mateo 6:33, estoy hablando de versículos muy conocidos, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién tiene que buscar el reino de Dios y su justicia? Nosotros. Y todas estas cosas que el Señor decía, mira, no te afanes. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a beber si necesitas alguna cosa? No te afanes.
busca tú primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién las añadirá? ¿Quién las pondrá? El Señor. Al final, todo esto nos habla de prioridades. ¿Quién es la prioridad en tu vida? ¿Quién es el primero? ¿En quién confías? ¿En quién confías? Y el Señor dice, en el momento que tú me pidas como el único que puedo darte realmente lo que necesitas, si tú me buscas con el hecho de que sabes que tu vida depende completamente de mí, de la relación que tengamos tú y yo, y si tú me llamas con esa insistencia de querer estar conmigo, de querer que yo te abra toda la parte de la bendición que tengo para ti, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Pero hay 4 condiciones que tenemos que ver para que las oraciones funcionen. 4 cosas. Y fijaros que la respuesta a las cosas la tenemos segura porque depende de Dios. Lo que ya, tu insistencia, tu dependencia, eso depende de ti. Y como también compartí aquí y compartíamos esta semana en Arcos, Dios no hace acepción de personas, hace acepción de lo que son de voluntades, de lo que es tus elecciones. Dios te da lo mismo, quiere dártelo todo, pero tú no le das todo al Señor. Entonces no puedes pedirle que Él haga lo mismo contigo, que Él sí dé y tú no, cuando incluso en nuestras propias miserias el Señor nos sigue dando. Pero la primera cosa que tenemos que tener clara es que nuestras peticiones, y esto nos lo han dicho muchas veces, nuestras peticiones tienen que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Dices, bueno, eso ya lo sé, me lo han dicho muchas veces. Ahora, mi pregunta es, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Porque si en ciertas cosas no la sabes, ¿cómo vas a pedir conforme a la voluntad de Dios? ¿Y cómo sé la voluntad de Dios? Estando con Él, obedeciéndole, escuchándole, conociéndole cada día más, pasando tiempo con Él, clamando, poniéndome con Él de rodillas, pasando tiempo a solas con Él. Ahí es donde lo voy a conocer. Pero dice en 1 de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y sigue diciendo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate que aquí está diciendo, si pides conforme a su voluntad, lo tienes. Está claro. Aquí no es como al principio, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, que parece un cheque en blanco. No, no, no. Si pides conforme a su voluntad, Él ya te da lo que tú le has pedido. Cuidado, igual no te lo da en el momento que tú lo quieres, pero Él ya ha abierto, ya ha decidido que está conforme a lo que Él quiere, Él lo va a hacer. Primera cosa, no pedir por nuestra voluntad, sino pedir conforme a lo que Él quiere de nosotros. Tenemos que pedir para que la gente se salve. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y por qué su voluntad? Es un mandato. ¿Y dónde lo dice? Sino que todos arrepentimiento. También dice que oremos por todo el mundo. Literalmente dice que oremos por todo el mundo. Entonces, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué en este caso parece que Dios a veces no lo hace? Porque Dios sí quiere, pero también está la voluntad de la otra persona. Ahora, hay cosas que sí dependen sola y absolutamente de Dios, y el Señor lo hace. La segunda cosa es que no debemos pedir conforme a nuestra bondad o a nuestros méritos, sino que dice que tenemos que pedir en el nombre del Señor.
Y aquí, durante muchos años, ha habido gente que dice que esto, aquí lo que está diciendo es que cuando decimos en el nombre de Jesús, amén. Eso es pedir en el nombre del Señor. Por favor, no es eso. Porque si no, todo lo que pedimos en el nombre del Señor nos lo va a dar. Dice en Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pero pedir en el nombre del Señor tiene mucho que ver con la primera. Tiene que pedir con lo que el Señor pide, con lo que el Señor pediría. ¿Y qué es lo que el Señor pediría? Hace años, por ejemplo, salió una película que es de una chica en uno de los ataques a un instituto en Estados Unidos, que la mataron por ser cristiana. Fueron allí y le dijeron, mira, tú tienes en tu mano el conservar la vida, reniega de tu fe. Y ella pensó y dijo, bueno, ¿qué haría Jesús? No. Y la mataron. Y se hicieron súper famosas unas pulseras que la gente se pensaba que era una página web que ponía www.jd, que era ¿qué haría Jesús? En inglés. Pero tú sabes qué haría Jesús en cada situación. Si yo pregunto a aquellos que estáis casados ya desde hace tiempo, es muy fácil que a veces veáis la cara de vuestro marido, de vuestra mujer, en ciertas situaciones y decís, uy, este va a salir por aquí. O mi marido, mi mujer, cuando está en esa situación, hace eso. No digo que sea bueno ni que sea malo, pero ¿por qué? Lo sabes. Porque le conoces, porque vives con él, porque sabes su forma de pensar, su forma de reaccionar, sabes lo que le enerva, sabes lo que le hace feliz, lo sabes todo. Ahora la pregunta es, ¿qué sabemos de Jesús? ¿Qué sabemos de Jesús? ¿Cómo respondería en diferentes situaciones? A veces pensamos, tenemos en mente un Jesús que no es el Jesús que sale en la Biblia. Tenemos un Jesús muy bueno, tan bueno que a veces parece tonto. No. ¿Tú sabes que Jesús se enfadaba? ¿Tú sabes que Jesús se airaba? ¿Y sabes que Jesús no tragaba con las cosas que eran una injusticia? ¿Y que decía las cosas muy claritas? Ahora, ¿pecaba? No. No. Digo, ¿cómo sería si los creyentes protestáramos de según qué cosas que no están bien? Igual la gente nos conocería más. También igual la gente nos perseguiría más. Pero también dice la Biblia que si al maestro le persiguieron, ¿tú qué tienes que esperar? Si quieres parecerte a él. Lo mismo, ¿no? Tuve un pastor cuando yo era un poco más joven que ahora. Así estamos hablando de unos 25 o 30 años menos, ¿no? Ayer. Que él decía, si te va muy bien la vida y nunca tienes ningún problema, mal vamos. Mal vamos. Si a ti no te han perseguido nunca ni nunca te has sentido que te ponen entre la espada y la pared por lo que crees, mal vamos. Mal vamos. Porque la idea es, ¿qué ven los demás? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Y hoy en día la gente sigue diciendo, es que no tenemos oportunidad. Y los que ya, bueno, voy a decir, los que más me conocéis todos ya. Yo siempre he dicho lo mismo, cuando tú dices no a algo que Dios dice que no, y que todo el mundo hace, la siguiente pregunta ¿cuál es? Tú dices, oye, mira, vamos a hacer tal, y tú dices, mira, no. ¿Por qué? ¿Tú quieres alguna oportunidad para hablar? Si ya está, ¿por qué? Dilo. ¿No te están preguntando por qué? Dilo. Pero nos preocupa qué pensarán, si tendré que dejar alguna relación, alguna cosa, y yo no estoy dispuesto a perderlo, cuando a veces en la vida cristiana perder algunas cosas es ganar. ¿Qué haría Jesús en cada momento? Tengo que pedir con eso. Tengo que pedir lo que Jesús pediría, tengo que enfadarme con lo que Jesús se enfada.
Tengo que decir lo que Jesús diría. Y Jesús, que amaba y le decía a la gente, ¿qué quieres que te haga? Y mostraba todo su amor, llegando a un leproso, abrazándole, haciendo todo lo que estaba prohibido, se puso delante de un fariseo y dice, tú eres un hipócrita, eres una pared blanqueada, eres como algo que está llena de huesos de muertos. Se lo dijo, ¿eh? Pero clarito, clarito, clarito. Jesús no era de esos que dicen que ponía paños calientes. Lo decía. Entonces, ¿qué haría Jesús en cada situación? Muchas veces oramos que el Señor nos dé una mejor situación, un mejor trabajo, queremos que nos asciendan y no ocurre. ¿Y tú has pensado a veces por qué? Porque muchas veces cosas que le pedimos que son buenas en sí nos van a apartar más de Dios porque nos quitarán más tiempo, nos esclavizarán más y dejaremos más de lado al Señor todavía. Y a veces el Señor contesta no y nos hace un favor. Pero a veces somos tan insistentes que dice, vale, toma, muy bien, ahí lo tienes. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y el Señor hace milagros. Yo estaba ayer hablando con una persona, hablando de cosas de trabajo, y al Señor, entenderme lo que voy a decir, hay que probarle. Dice el Señor que, hablando por ejemplo de la ofrenda, trae vuestros diezmos y probarme. Haz lo que te toca y pruébame. Yo en el año 2000 dejé mi trabajo, me encantaba mi trabajo. Hacía más horas que un reloj, pero me encantaba. Yo disfrutaba en la imprenta montando cosas, viendo luego cómo salía y tal. Pero yo entendí que el Señor me llamaba a dejar eso y a entrar en otro tipo de vida que estuviera trabajando sirviendo. Después de 3 años de salir de OM, de la misión donde estaba Pedro, que era el director, yo empecé a trabajar en la iglesia y quería buscarme algo para hacer. Y tenía un trabajito por la mañana, pero decía, esto no da, y me empeñé en coger otra cosa. Y estuve durante 1 mes o 2, que salía a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana de mi casa, llegaba a las 10 de la noche, reventado. Y hubo un momento en el que había una opción, y yo sin saber nada le dije a uno de los trabajos, mira, si sale una opción de estas, avísame, que me interesa. Y yo un día dije, mira, yo no he dejado un trabajo bueno para liarme con otras cosas que me quiten aún más tiempo de hacer lo que el Señor me pide. Y me fui donde estaba, que leía contadores del gas, porque en Barcelona tú lees 1000 contadores del gas en 2 horas, porque coges 3 bloques que hay, un montón de pisos, pero a mí querían que leyera 1000 en un pueblo, y eran casas. Y yo me tiraba para andar 500 casas, casi me moría allí, ¿no? Y yo fui y dije, mira, se acabó, no voy a seguir, porque esto no es para esto. Y me llama el encargado del otro trabajo y dice, mira, ha salido una opción de eso que tú buscas, pero ¿sabes qué? Te lo digo porque te lo tengo que decir, pero va a ser que no, porque el hijo de un amigo del jefe quiere eso, y ya sabes lo que hay. Y yo le dije, mira, bueno, de todas formas, gracias, ya me dirás. Y en esa dinámica de orar, de buscar al Señor, de pedir, Señor, tú sabes cómo es, por qué, al día siguiente me suena el teléfono y me dicen, oye, yo no entiendo nada. Digo, ¿qué dice? Que estaba todo hecho y al final el chico ese no va a trabajar. Eso es para ti. Y yo decía, yo sí entiendo el qué. Yo sí entiendo. Dios se encarga. Ya a veces pensamos que no podemos, que no tenemos más tiempo, que no podemos, porque no nos plantamos y no probamos al Señor. Y no lo probamos. No, es que yo no le puedo decir a mi jefe qué tal, ¿por qué no se lo puedes decir? ¿Por qué no? Yo tenía un pastor que él decía, mira, yo trabajo todos los días hasta ahora, pero este día y este día hasta ahora yo me voy. ¿Cómo? Me voy. Trabajaba más que nadie. Ahora, esas horas no. ¿Cómo le dices eso? No. Tenía unas prioridades y el Señor le bendecía, ¿eh?
le bendecía por plantarse donde se tenía que plantar. Él no decía que no quería trabajar, él decía que en ese tiempo no, porque había otras cosas que tenía que hacer. Y él siempre decía, probar al Señor. No digas, no, es que no puedo, porque ¿cómo le voy a decir? Bueno, el no ya lo tienes, ¿no? Pruébalo. Y si te dicen que no, y lo dices, tú ya estás dando testimonio de lo que es más importante para ti. Pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Pide conforme a lo que haría Jesús. En el nombre de Jesús, si yo pido algo y voy a un sitio y voy en el nombre de Sandra, estoy pidiendo lo que ella quiere, no lo que yo quiero, lo que ella quiere. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Buscar conforme a tu voluntad, orar en su nombre. Pero luego la tercera es que debemos ejercitar la fe y la predisposición de entender que Dios va a contestar nuestras oraciones. Cuando tú oras, tú tienes la fe y la profunda confianza de que Dios te va a contestar. Mirad, no está aquí y si lo ve, le va a gustar que lo diga. Hemos hecho el traslado de Juana, y sé que otras personas lo tienen, pero es que ahí fue muy evidente, ¿no? Y cuando estábamos con Sandra en su casa y tal, tiene un tablón así de grande, lleno de papeles, con oraciones que le ha pedido al Señor. Y en medio hay unos que me encantan, que está tachado así de fluorescente y pone, contestado. Es muy bueno eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque es tan bueno saber lo que lo pedimos como que lo que nos contesta. Y el Señor siempre, siempre contesta, siempre. Lo que igual no contesta lo que quieres, pero siempre contesta, ¿no? En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cree que el Señor te dará aquello por lo que estás orando. Créelo. Al final, depositar nuestra fe es creer que Él puede hacerlo. Y si yo lo pongo ahí, digo que Él es soberano y lo que haga estará bien. Pero Él puede hacerlo. Y dice que el cristiano debe orar por fe cuando habla en Santiago 1, del 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pide con fe. Pide con fe. Si no, dice el Señor, es que, ¿qué vas a recibir si no tienes fe? Si no confías. Mi padre fue toda la vida comercial y siempre decía una cosa, para vender tienes que creer que lo tuyo es lo mejor. Y tú lo defiendes y lo pones como lo mejor. Y cuando tú te lo crees, los demás lo ven. Y ahí es donde vendes. Yo siempre le decía, ¿tú cómo haces para vender? Porque había gente, yo iba de pequeño con él alguna vez y le decían, hoy no me hace falta. Y decía, tranquilo. Y se ponía a hablar de otra cosa. Y luego, pum, le enseñaba lo maravilloso que era y se llevaba un pedido así de grande. Y decía, pero ¿esto cómo lo hace? Dice, tienes que confiar en lo que tienes. Entonces, si tú oras al Señor, dice que tienes que creer que lo vas a hacer, que lo vas a tener, que lo vas a recibir. Es una convicción que tienes que tener y que Él lo va a contestar. Dice en 1 de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, veíamos antes, y sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, como veíamos antes. Y la cuarta es, hemos de perseverar esperando pacientemente en Dios que nos conceda las bendiciones que anhelamos. Tienes que ser insistente. Insistente. Cuesta mucho orar por días, por meses y por años, esperando una bendición que no llega. Pero ¿y cuándo llega? ¿Y cuándo llega? Entonces es como esa mujer que está 30 horas de parto, pero cuando ya sale el niño se olvida de todo el sufrimiento que ha pasado antes. Pero tienes que ser persistente. Sabéis la historia
de esa viuda que va al juez, esa mujer que va al juez injusto, ¿no? Y le dice en Lucas 18, del 1 al 8, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es que lo está diciendo Jesús, ora siempre y no desmayes. ¿Por qué dice que no desmayes? Es que sabe que nosotros vamos a desmayar a la más mínima. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué curioso, dice, necesidad de orar y no desmayar, y Jesús cuando dice esta parábola da por sentado, y yo digo, yo no estoy aquí en esta parábola, para mi vergüenza, porque da por sentado, porque dice, ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tú clamas día y noche? ¿Día y noche? Tenemos que orar con sinceridad. Dice el Señor en Hebreos 10:22 que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe al Señor. Mirad, estos eran 4 puntos que George Muller tenía en sus oraciones. Un hombre que tuvo más de 50.000 oraciones contestadas en su vida. Más de 50.000. Y leyendo la biografía decía, pero Dios no las contesta de la misma manera. Dios hay veces que yo le pido y antes no he acabado de pedir y ya ha contestado. También hay veces que Dios se tarda un poco. Y hay cosas, y él decía que llevo 50 años orando y todavía no las he visto, pero creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer. Y él decía, hay una serie de cosas, 3 cosas, que pueden existir por las que Dios no te contesta la oración. Aparte del pecado, eso ya es otra cosa, ¿eh? Unas que Dios quiere ejercitar y fortalecer nuestra fe. Tu fe se ejercita en la espera. Cuando el Señor, dice que el Señor no se tarda, siempre llega a tiempo, Él no tarda, que quien te desesperas eres tú. Pero Él quiere probar tu fe. Veíamos que en el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, dijo que lo dejó y dar vueltas para probar lo que había en su corazón. Dios sabía lo que había en el corazón. ¿Y tú sabes cuánta fe tienes? Porque eso te lo deja para ti. ¿Sigues confiando aunque no veas nada? ¿Sigues confiando aunque no se vea nada? ¿Sigues confiando aunque parece que las cosas sean contrarias? ¿Sigues confiando aunque estás orando por una persona y parece que la actitud de esa persona va al otro lado? La segunda cosa es que muchas veces Dios quiere ser honrado y glorificado en tu paciencia. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien, mira, no sé, tengo este problema, pero Dios va a contestar? Dios lo va a hacer. Es muy fácil creer y decir que Dios lo va a hacer cuando Dios lo hace así, pero ¿y cuándo no? Y luego dice, hay muchas veces que Dios se tarda porque tu corazón todavía no está preparado para recibir lo que Él tiene para ti. Porque en el proceso del trato y de la relación, Dios va trabajando contigo para que en el momento idóneo tú estés preparado para recibir lo que tiene para ti. El pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas porque no estaba preparado para recibir la tierra. Y eso no fue un tema de Dios, esto fue un tema del pueblo. Entonces, puede haber cosas que Dios haga porque está buscando ser honrado, glorificado y trabajar en ti, pero tenemos que pensar que tenemos que ir al Señor y orar conforme a su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo conozco qué es lo que tú quieres.
y voy a orar por eso. Señor, yo voy a orar en tu nombre, aquello que viene de parte de ti, aquello que tú harías. Mira por qué oraba Jesús. Es unos deberes que os dejo. Mira por qué oraba Jesús. Léete los evangelios y mira por qué oraba Jesús. Es muy interesante, ¿eh? Ver cuáles eran realmente sus peticiones y sus intenciones y cuál era el objetivo. Porque el objetivo de Jesús, siendo Dios, no era pedir para recibir, era pedir para glorificar a Dios. Juan 17, que decís, uy, la oración de Jesús. Sí y no, porque la oración de Jesús de Juan 17 tiene todo que ver con la gran comisión de Mateo 28. Señor, igual que tú me has enviado, yo los envío para que la gente sepa que tú me has enviado, para que la gente me conozca, que sean uno para que la gente vea quién soy yo, para que la gente te conozca. Pero empieza diciendo, yo te he glorificado aquí. He acabado el trabajo que me has dado y yo te he honrado aquí. Aquí. Tú no sé si sabes que lo primero que estás aquí es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Eso es tu primer objetivo. Y con todo este tipo de vida de acercarse, de buscar, de vivir cerca del Señor, eso va a venir. Las cosas van a llegar, pero estás para honrar y glorificar al Señor. Recuerda tener fe y confiar en que Dios va a responder. Dios va a responder. Sandra y yo, cuando vinimos hace unos meses aquí y quisimos compartir con vosotros que su hija y mi hijo están en la iglesia, mi hijo está allí hace ya mucho tiempo sirviendo al Señor, entregado. Eso es algo que no es decir, mira, os lo decimos porque mira qué ha hecho el Señor con nosotros, no. Es para decir, Dios contesta. Y yo creo que yo nunca, y ella nunca hemos orado tanto tiempo por algo. Pero cuando te pasa algo por tu marido, con tu mujer, con tus hijos, y oras todos los días por eso, nuestra experiencia es de más de 15 años. Todos los días. Y ahora seguimos orando, pero ha cambiado. Señor, manténlos ahí. Señor, bendícelos ahí. Señor, que no caigan. Pero hay momentos en los que parece que no pasa nada. Pero Dios contesta. Y tienes que seguir orando diciendo, Dios lo va a hacer. Dios va a contestar, Dios va a trabajar. Y eso es lo que nos tiene que mantener cerca del Señor. Y por supuesto, como decíamos, continuar, orar. Orar sin cesar, importunar, no parar. El Señor, y con eso termino porque yo quería 1:15 y ya son 20, pero vamos a orar. Recuerda que cuando oramos y nos acercamos, con el primero que Dios trabaja es contigo. Dios te cambia y te transforma. Porque el cambio y la transformación real en la vida de una persona solo pasa en la misma presencia de Dios. Y cuando entramos en esa audiencia privada con el Señor, ahí es donde ocurren cosas. Dios no quiere que esto ocurra cuando hay algún problema, Él quiere eso todos los días contigo. Y Él quiere llegar a un punto de confianza, que hables y que le abras tu corazón y que dejes de ser tan reverente. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que enfadarte, enfádate. Si tienes que decirle, no sé por qué pasa esto, díselo. Pero si Él te quiere así, Él quiere eso. Porque en ese momento que tú te desahogas, Él trabaja contigo. Los psicólogos piensan que han descubierto la sopa de ajo con eso del diván y dejar que alguien hable. Pero si el Señor ya lo hacía hace un montón de años esto, y no cobraba. Bueno, un buen negocio. Habla. ¿Qué tienes que esconder delante del Señor? Nada. Háblale de tus frustraciones, háblale de tus anhelos,
habla de lo que sea, pero habla, sabiendo que Él es el que te puede responder, que Él es el que puede concederte eso, y además, en ese tiempo que tú no te das cuenta, Dios te está cambiando de una forma increíble, increíble. Yo os animo en el tema ese de entrar, de buscar, de orar y de ayunar, porque tus oraciones van a cambiar. Tu forma de orar cambiará completamente, pero completamente. Puedes estar aquí en una reunión de alabanza y tú estar a otro rollo, hablando con el Señor y orando y hablándole y contándole cosas y viendo cómo el Señor te va dando más y más y más y tú tienes que seguir diciéndole más cosas y el Señor va haciendo todo esto. Pero vuelvo a decir, entramos en un tiempo que estamos orando y este mes queremos buscar el orar por este nuevo tiempo, que os voy a decir una cosa, quien se piense o diga que entramos en un tiempo en el que va a haber cambios en la Iglesia, pues lo tienes claro, porque no. 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 Esta nueva etapa no es un cambio. Ahora dice, ya la hemos liado. 5 meses escuchando a estos tres y ahora resulta que no lo tengo ya claro. No es un cambio, es un regreso a donde nunca tuvimos que salir. Que es un regreso, si miramos la Biblia, es un regreso a lo que la Iglesia en hechos hacía. Oraban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, oraban en el partimiento del pan y el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. Es volver. Volver y romper. Os digo de verdad, estar preparados, y eso pasará con quien quiera de verdad, que Dios te rompa todas las estructuras que tienes en tu vida. Porque nos hemos hecho muchas, y nos pensamos que eso es lo bueno, lo real. Bueno, es real si tú lo has montado tú. El Señor quiere romper y que te des cuenta que detrás del muro que tú te has edificado hay muchas cosas detrás. Hay mucha luz detrás. Hay cosas que este sistema que te has montado no te deja ver, pero hay que romperlo. Tenemos que dejar de confiar en los métodos y las estructuras. Es que Dios nunca hizo eso. Nunca hizo eso. Dios nunca dijo que edificaran un templo, que tuvieran no sé qué, nunca dijo eso. El secreto era la vida cambiada de las personas. Y eso es lo que hay que salir y hay que mostrar. ¡Eso! Ahora, si estamos aquí, calentitos, tranquilitos, vamos, aquí no pasará nunca nada, ahora estaremos muy bien. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere un cambio a lo del principio. Y lo del principio era que tenían una relación con el Señor tal que Dios hacía una cantidad de cosas y de milagros. Y vemos incluso en el Antiguo Testamento que los que veían los milagros de Dios eran los que se atrevían a jugársela y a ponerse donde Dios les decía que tenían que estar. A los demás se lo contaban. Mi pregunta es, ¿tú quieres ser de las que los ve o de los que se lo cuentan? Porque Dios no te ha llamado para que seas espectador de nada. Te ha llamado para que seas un protagonista. Y en la gran historia de Dios, porque esto es la historia de Dios, hay partes en las que encaja tu historia, pero la historia es la de Dios. Tú estás colocado ahí. Y en esa pieza tiene una función. Y esa es tu función. Pero estás para estar ahí. Cuando dicen en Hebreos que hay tan grande nube de testigos que nos miran, esos ya están muertos. Mientras tú vivas, tú tienes que correr. ¿Y cómo correr? También lo dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por supuesto, quitándote todo peso y el pecado que nos asedia. Hay que romper con todas esas cosas y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mirando solamente a Jesús. Mirando solamente a Jesús. La cuestión es si nosotros queremos eso. Y os digo, lo primero que tiene que cambiar
lo primero que tiene que cambiar es nuestra relación con Dios, y lo segundo que tiene que cambiar es esta reunión. Esta reunión tiene que cambiar. Perdonarme, pero una reunión de oración no puede ser sota, caballo y rey. Y siempre las mismas cosas, las mismas personas, con las mismas palabras, y todo muy general. No. A ver, ¿que hay que orar por los enfermos? Claro que hay que orar por los enfermos. Pero, ¿y por ti? ¿Y por ti? ¿Y por tu hijo? ¿Y por tu marido? ¿Y por tu mujer? ¿Y por tu vecino? ¿Y por la operación que te tienen que hacer? ¿Y por el momento malo que estás pasando ahora? ¿Y porque estás mal? ¿Por eso no hay que orar? No, es que si digo eso me descubro. ¿Cómo? Aquí estamos para pelear juntos, para alegrarnos juntos, para que cuando veamos, mira, esta oración se ha contestado, ¡bum!, gloria a Dios. Para la que todavía no se ha contestado, seguir. Y no te importe aquí, ahora tendremos un tiempo de oración quizás un poco distinto, ni mejor ni peor, distinto. Si yo os pusiera aquí una reunión de las que hay en África, sería muy divertido, porque os tendríais que levantar, darle una pata a la silla, hacer un corro y poneros todos a bailar por aquí en medio, ¿no? Eso es como lo hacen, pero si a ellos los traes aquí y le dices que se queden así, dicen, yo así no puedo estar. Igual que tú dices, yo no puedo hacer eso. Bueno, Pepi sí podría, Pepi sí podría. A Pepi la vamos a llevar a África porque Pepi sí podría. Pero si el Señor quiere soltar, tienes que soltar. Tienes que soltar. Y tienes que empezar a disfrutar de ese tiempo con el Señor. Y pelear. Y que no te dé vergüenza tener que decirle, hermano, me pasa esto, estoy mal por esto, ayudarme. Hay cosas que no las vas a decir en público. A ver, pero ¿por qué no se lo dices a un hermano que tengas más confianza y os ponéis a pelear juntos? ¿Quién la hace eso? Se necesita. Entonces, esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar nuestra vida, tiene que cambiar. Cantábamos ese día, Señor, dame un corazón como el tuyo. Hasta que no trabajemos y tengamos un corazón como el del Señor, seguiremos con formas, con todo cuadrado, con lo que estamos cómodos, con lo que conocimos, y el Señor tiene para nosotros una vida de emociones, de riesgo, de todo. Pero es que ir a buscar, ganar un alma para el Señor, sacar a alguien del fuego, del infierno, ir a buscar a alguien para que sea sanado, curado y transformado, es trabajo y es entrega. Si no, que le pregunten a Manolo y a Pepe, si a lo mejor para ellos era lo más fácil del mundo. O sea, se está ahí en un coche hecho polvo porque ya saldrá. O un bombero. No, mira, están ahí, hay que apagar. Bueno, tranquilo, Vamos a esperar a ver si llueve un poquito y nos cae y se apaga esto, pero sin problema, Yo no me voy a meter. No. Decía un hermano, que el creyente tiene que vivir en estado de guerra constante, a la hora de estar siempre alerta, y siempre vigilando, y siempre luchando, pero de otra manera. Sal. Os voy a dar una cosa. Sí. Os dije que quería hacer algo, lo haremos con los que estáis aquí y después las otras semanas iremos rellenando todo. Seguro que tú estás pensando en alguien que Dios te ha puesto en el corazón para orar. Tú quieres que esa persona conozca al Señor. Puede ser un hijo, puede ser un vecino, quien sea, da igual. Piénsalo. Ahora vamos a tener la oportunidad, cuando abramos nuestras casas, de traer a gente, de invitar a gente. Pero ¿sabes una cosa? Nada funcionará si todo lo que se haga no está sostenido por lo que estamos haciendo aquí, por la oración. Hay que orar y orar y orar y orar y orar, porque el diablo no va a dejar que se le escape a uno tan fácilmente. Hay que orar y hay que luchar. Y qué bueno es
que con todo lo que vosotros podráis poner aquí, luego la idea es tener una hoja, y esto es una cosa viva, que se van añadiendo gente, se va añadiendo gente y se va quitando. Si gloria al Señor hay gente que se convierte, se va quitando, se va añadiendo. Y cada semana, cada 15 días, en el grupo de la iglesia recibimos algo y ¡pum!, los tenemos ahí. Y si María tiene un vecino, no sé, que se llama Pepe y que él le está hablando, sí, yo quiero orar, no por decir, bueno, sí está María que conoce gente, no, quiero orar por María y quiero orar por Pepe, por su nombre, por su nombre. Y ahí cuando dice que pongas tu nombre, y luego abajo por quién estás, ¿qué ocurre? Yo quiero orar por ti para que Dios te utilice a ti. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que eso te compromete. Pero a mí, cuando yo te vea y sepa esto, igual yo voy a Uli y se ha puesto una persona que se llama María, y me veo a Uli y digo, oye, ¿has tenido ya oportunidad de hablar? Yo me empiezo a preocupar. ¿Y sabéis lo bueno que es una iglesia preocupada? Aquí somos igual 20 y pico de personas, de entrada ya con 25 personas que no conocen al Señor, pero que les vamos a decir al Señor, Señor, te pido por este. George Muller, ahora se va a colocar Sandra, George Muller, que estábamos hablando, hubo gente que se convirtió al mismo momento que se lo pidió. Hubo unos que tardaron 3 años, y luego oró por 5 personas. Unos tardaron 3 años, otro 10, otro se convirtió justo antes de morirse, y por otros 2 estuvo más de 50 años orando todos los días y no lo vio. Pero él dijo, Dios lo va a hacer. Y cuando se murió se convirtieron los 2. Dios no te dice cuándo, te dice qué hará. ¿Qué hará? Entonces, vamos a despedir este tiempo, yo me despido de aquellos que están en el directo, y también invitándoles a que busquen, que oren, que ayunen,